vivir, no podemos seguir adelante, porque nuestras fuerzas humanas se debilitan. Pero qué importante es el poder mirar que el Espíritu Santo, Él es el que nos renueva y nos da nuevas fuerzas para que nosotros podamos seguir adelante. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 16, versículos 7 al 14. Juan capítulo 16, versículos 7 en adelante. Vamos a poner en la nueva versión, ya. Vamos a ponernos de pie una vez más. Dice así la palabra del Señor: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y de juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque le contaré todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, y por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, por bendecirnos, Señor, y recordarnos que debemos buscar la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Estaba mirando en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra estas cosas.
los cuales pertenecen a Cristo Jesús. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Bueno, vamos a mirar en esta noche. El Espíritu Santo nos ayuda. Hemos leído la naturaleza de nuestra carne. Hay debilidad y a veces como que nos resulta difícil el que nosotros podamos vivir lo que a Dios le agrada. Queremos hacer las cosas que a Dios le agrada, pero la carne es débil, dice, ¿verdad? Y realmente quiere hacer lo que la carne le dirige. Pero qué bueno, porque nosotros podemos mirar que hay una ley que gobierna nuestras vidas y es la ley del Espíritu Santo. Y eso es importante. El conocer al Espíritu Santo es una realidad viva que viene a guiarnos y a socorrernos. Yo creo que es algo tan bonito porque el Espíritu Santo nos socorre, nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando nosotros no dábamos la libertad o que el Espíritu Santo sea el que tome control de nuestra carne, de nuestras vidas, podíamos mentir, podíamos hacer cosas desagradables. Pero cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, Él tomó control y Él comenzó a dirigirnos, ¿verdad? En Gálatas 5:25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Ahora vamos a mirar para entender el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Debemos estudiar la palabra con una mente abierta y con un corazón sediento. Porque a veces queremos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, pero no estudiamos la palabra. Debemos estudiar la palabra y con un corazón sediento. En la actualidad muchos se sienten atraídos por las ciencias ocultas, otros siguen el ocultismo, otros siguen los cultos a Satanás. ¿Cómo podremos contrarrestar esta influencia de Satanás en la vida de las personas por cuyas almas somos responsables? Si usted mira a esas personas, muchas veces tal vez se da cuenta que son personas que siguen y buscan a Satanás. Y a veces uno como que les evade, ¿verdad? Y no queremos verles, pero nosotros somos responsables de esas vidas. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, pues Él puede cambiarlos. Él puede transformar esas vidas. El Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo como nuestro amigo y para que sea nuestro constante ayudador. A veces uno dice: yo no tengo amigos, pero recuerde que el Señor lo mandó al Espíritu Santo para que sea nuestro amigo y para que sea nuestro constante ayudador. El Espíritu Santo pone a descubierto lo malo del pecado. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Nuestro constante conflicto entre nuestros deseos carnales y el camino de libertad divino
puede resolver solamente rindiéndonos al Espíritu Santo. No hay otra manera. Solamente el Espíritu Santo, Él nos puede ayudar a vivir una vida diferente. Y por eso es la necesidad de que nosotros debemos buscar al Espíritu Santo. Si el Señor lo mandó para que Él sea nuestro amigo y nuestro ayudador, para que Él nos ayude en nuestras dificultades. Ahora vamos a mirar, la vida cristiana es solamente cristiana si vivimos a Cristo. A veces se jactan diciendo yo soy cristiano, pero anda haciendo cosas desagradables. ¿Será cristiano esa persona? No. La vida cristiana es solamente cristiana si vivimos a Cristo. De otra manera no. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. O sea, la vida antigua ya quedó atrás, ¿verdad? Tal vez no sé cuántos años usted ya conoce al Señor y dice, no, la vida vieja ya quedó muchos años atrás. Pero se da cuenta que todavía tiene inclinaciones a la vida vieja. En Romanos 8:10 dice, y Cristo vive en usted. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y Colosenses 1:27 dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, y el secreto es Cristo que vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, sí, nosotros somos gentiles, pero somos arrepentidos y no somos judíos, pero somos la iglesia de Cristo. Y al ser la iglesia de Cristo, nosotros tenemos esa bendición de poder recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos da ese poder para poder vivir vidas diferentes. Entonces no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, porque podemos fracasar si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo acuda en nuestra ayuda, alentándonos, consolándonos, nos guía al triunfo y siendo sus hijos sí merecemos su amor y Él merece también nuestro respeto y nuestra adoración a Dios. A veces pensamos que el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es Dios. A veces oramos al Padre, al Hijo y nos olvidamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, Él también es Dios. Vamos a mirar la promesa del Espíritu Santo. El Consolador es necesario para nuestras vidas. Es necesario. En Juan capítulo 16, lo que habíamos leído, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. El Señor Jesús, antes de que fuera crucificado, para Él le resultaba bastante difícil el poderles decir que Él se tenía que ir, porque había mirado la tristeza que había en los discípulos,
solamente el decirles que se iba a ir. Había tristeza en ellos, pero pues Él tuvo que decirles, porque Él mismo es el consolador. En Juan capítulo 14, versículo 18 dice: no los abandonaré como a un huérfano, vendré a ustedes. En verdad se encontrarían mejor cuando el Señor se fuera, porque solo entonces podría enviar el Consolador otro de la misma clase. O sea, ellos tenían que entender, ellos habían llegado a tener una gran amistad con el Señor, que cuando Él les dijo, tengo que irme, y ellos se llenaron de tristeza, porque habían pasado ya mucho tiempo con Él, y ahora se va, y Él les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviar al Espíritu Santo, o el Consolador, o el que les puede ayudar. Otra persona que era igual que el Señor Jesús. O sea, yo me voy a ir, les dijo, pero yo les voy a enviar otra persona como yo, para que les ayude, para que esté con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. A veces nos podríamos sentir huérfanos, pero el Señor, Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Podríamos mirar así rápidamente. Al Espíritu Santo se le ha atribuido los símbolos como el aceite, el fuego, el agua, el viento, el poder y el aliento. El Espíritu Santo es una persona así como Dios el Padre y Dios el Hijo. El Espíritu Santo, Él puede hablar. A veces uno piensa que a lo mejor no podría Él hablarnos. Él está aquí y Él sí puede hablar. Estaba mirando en Hechos capítulo 13, versículo 2, cuando el Espíritu Santo les habló cuando estaban reunidos y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo del ministerio. ¿Quién fue el que habló? Fue el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo nos puede hablar hoy en la actualidad? Él sí nos puede hablar. Cuando te encuentras en dificultades y no sabes qué hacer, y cuando tú le preguntas al Espíritu Santo, Él te puede hablar. Él puede decirte lo que debes hacer. También en Hechos capítulo 21, versículo 11, también podemos mirar otro ejemplo como el Espíritu Santo les habló. Declaró, dice, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén, entregándolo a los gentiles. ¿Por medio de qué pudieron saber? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y quién era el dueño de ese cinturón? Era el apóstol Pablo, que él se lo puso y dijo, lo van a atar. ¿Cómo sabían todo esto? Era por medio del Espíritu Santo. Tal vez cuando a alguien le dice, no te vayas a ese lugar porque te va a suceder esto, ¿qué es lo que tú haces? Te da miedo, te da temor y prefieres no irte, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, él estaba decidido y no le importó, aunque tal vez por el Espíritu Santo le declararon que lo iban a atar, lo iban a poner preso, pero sin embargo, pues él no tuvo ese temor. El Espíritu Santo, Él intercede. En Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. A veces uno no sabe de qué manera el poder pedir al Señor,
Pero cuando nosotros comenzamos a orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero Él intercede. El Espíritu Santo nos enseña. En Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor, en esta versión habla del abogado defensor, pero en la otra nos dice el Espíritu Santo, como dice el abogado defensor, como mi representante. Es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. O sea, el Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas que nosotros hemos aprendido de la palabra. En algún momento que no sabemos qué decir, el Espíritu Santo nos trae a la memoria qué es lo que nosotros tenemos que decirlo. Entonces, Él nos enseña, Él nos direcciona. En Hechos 16:6 dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Entonces podemos mirar cómo el Espíritu Santo puede hablar, puede interceder, enseñar, direccionar. El Espíritu Santo puede ser susceptible al trato personal, o sea, a ese trato. Se lo puede entristecer, se lo puede insultar, se puede blasfemar, también puede ser un objeto de mentira. El Señor Jesucristo lo llamó al Espíritu Santo el Consolador. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Podemos mirar durante los años que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. Ellos pudieron descubrir que su maestro era su amigo, era su ayudador. Uno puede darse cuenta, y ellos se dieron cuenta que Jesús era su amigo, Él era su ayudador. Ellos podían depender de Él. Ellos estaban confiados, estaban seguros con Él. En alguna ocasión, cuando la tempestad del mar fue levantada, Él estuvo ahí. Aunque estuvo dormido, lo despertaron, pero enseguida Él calmó la tempestad. Él estuvo para ayudarlos, Él estuvo para defenderlos. En otra ocasión, a Pedro, cuando Él le dijo: di que yo también camine, y comenzó a hundirse, y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero ahí estaba el Señor para darle la mano y sacarlo de los apuros. En otra ocasión, les llevaron a los discípulos una persona que estaba poseída por un demonio, y ellos no pudieron hacer nada. Y ahí estaban, cuando lo vieron a Jesús, ahí todos corrieron para saludarlo. Pero pues ahí Él estuvo para ayudarlos en algo que ellos no pudieron hacer. Y ellos le preguntaron al final al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Y el Señor le dijo: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Siempre el Señor Jesús, cuando estuvo con ellos, fue su amigo, su defensor, y Él estuvo para ayudarlos en los momentos más difíciles.
Y hoy también el Señor está por medio de su Espíritu Santo para ayudarte en los momentos más duros y difíciles que tú pases en la vida. Porque a veces uno piensa y dice, ay, si estuviera mi mamá, si estuviera mi papá, o si estuviera el marido, o si estuviera alguien, me ayudaría y estaría ahí. Pero recuerda que el Espíritu Santo está contigo y Él te puede ayudar. En Marcos capítulo 4, versículo 39 dice: cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cállense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Ahí podemos mirar uno de los ejemplos cuando Jesús estuvo para ayudarlos. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado que necesita la ayuda de alguien? Y como que no hay. No podemos recordar que el Espíritu Santo es nuestro amigo y es nuestro ayudador. Y eso es lo que el Señor les quería hacer comprender a los discípulos, que Él se iba, que era amigo y ayudador, pero Él había prometido también enviarles un amigo y un ayudador para que esté con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la gracia salvadora ha corrido por todo el mundo. O sea, el Espíritu Santo estando aquí en la tierra. Yo ni entiendo cómo el Espíritu Santo aquí en el Ecuador también llegó. Y hay muchas iglesias que tienen el Espíritu Santo, todas las iglesias, ¿verdad? Porque por medio del Espíritu Santo somos redarguidos para poder aceptar al Señor. En Isaías 52:10 dice: el Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. O sea, a todo lugar. Sí, los discípulos, después los que les predicaron. El Espíritu Santo es el que ha llevado la palabra a todos los rincones del mundo. El Señor dijo: esta palabra será predicada, y cuando sea predicada en todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea, la palabra del Señor ya ha sido predicada. Tal vez, y creo que en este tiempo nosotros tenemos que, a veces yo he preguntado, ¿le han hablado alguna vez? Dice, sí, yo he escuchado muchas veces. La palabra ha sido predicada. Es tremendo, ¿verdad? El Señor Jesús prometió el Espíritu Santo, y Él les asegura de la venida del Consolador. En Juan 16:7 dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento había llenado a muchos hombres de Dios, para que pudieran cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Ahora nosotros podemos mirar, los discípulos no estaban aún bautizados. Sabían que Jesús hacía milagros por el Espíritu Santo. Ellos también realizaron milagros por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no en ellos.
O sea, hay una gran diferencia. Habían hecho milagros por el Espíritu Santo. El Señor los mandó a predicar y que sanen a los enfermos, que echen fuera a los demonios, que prediquen la palabra. Y es tremendo porque eso hicieron. Pero el Espíritu Santo no vivía en ellos, no estaba en ellos. Y vamos a mirar en Juan capítulo 14, versículo 17. Dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. O sea, vivía con ellos, pero dice, va a estar con ustedes. Y eso es lo que nosotros necesitamos, el que esté con nosotros. El Señor Jesús les había prometido enviar el Espíritu Santo después de su ascensión, para que habitara perpetuamente en sus corazones. Eso quiere decir que Él no se iba a ir. Él iba a estar perpetuamente, todo el tiempo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos habla respecto cuando el Espíritu Santo vino, se manifestó un viento y fuego. Hoy en la actualidad nosotros tal vez ya no es necesario el que nosotros miremos viento y fuego, pero sí hay una señal que nos muestra de que el Espíritu Santo está en nosotros, y ese es el hablar en otras lenguas. Tal vez ya no miramos el fuego, ya no miramos tal vez el viento. No es que tal vez eso no se pueda dar, sí se puede dar, porque Él hace lo que Él quiere. Pero sí hay una evidencia bien clara, es que una persona que tiene esa llenura del Espíritu Santo puede hablar otras lenguas. Y a veces uno se ha conformado si tengo el Espíritu y nada más. Y a veces por eso no podemos vivir vidas de victoria. El Señor les prometió a sus discípulos porque los miró que eran débiles. Y el Señor también nos miró a nosotros, que somos débiles. Y por eso Él envió el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice, versículo 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. O sea, todos, la Biblia nos dice los 120 que estaban en el aposento alto, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y nos muestra con mucha claridad que hablaban en otras lenguas. Y eso es muy importante, el que nosotros podamos mirarlo, ¿verdad? Sí se puede manifestar el fuego, el viento, pero no necesariamente, pero sí la evidencia de hablar en otras lenguas. Vamos a mirar la obra del Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La obra que Él hace convence al mundo de pecado. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero. Del pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Vamos a mirar, el Señor Jesús procede a cumplir la obra del Espíritu con relación al mundo pecador.
Y podemos mirar, convence al mundo de pecado. En Juan 16:8, lo que habíamos ya leído, y el versículo 9 también dice, vamos a leerlo el 8 una vez más. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios, del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Podemos mirar con relación al creyente. O sea, podemos mirar, convence al mundo de pecado. Pero ahora con relación a nosotros. En Juan 16:12 dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucede en el futuro. O sea, el Señor había prometido para los que creemos en el Señor, nos va a recordar su palabra, nos va a recordar sus promesas, nos va a recordar lo que necesitamos en el momento. Esto con relación al creyente. Ahora, y asimismo, en Juan 16:14 dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Podemos mirar que el Espíritu Santo nos habla del Señor Jesucristo, nos muestra de Él, nos recuerda lo que Él nos dice. Y esto es algo tan importante. Y en Hechos 2:23, la parte B dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. O sea, el Espíritu Santo, Él es el que nos recuerda. Y aquí dice, convence al mundo de pecado. Cuando Pedro se levantó a predicar, él les dijo, ustedes lo crucificaron. Y el Espíritu Santo los redarguyó del pecado. Yo estaba recordando, cuando toda mi vida he sido cristiana, he seguido al Señor. En mi niñez lo amaba muchísimo al Señor, pero en mi adolescencia fue muy difícil el poderlo seguir, pero no imposible. Pero qué lindo es cuando hay alguien que da un acompañamiento en la adolescencia, porque en la adolescencia como que uno no sabe qué camino coger. Si coger el camino que me enseñaron o coger el camino de las amistades. Pero qué bueno, el Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando nosotros andamos mal. Fue el Espíritu Santo el que me redarguyó, el que yo no andaba bien. Y cuando Él nos redarguye, qué bueno es el que nosotros nos volvamos a Él con todo el corazón. A veces tú has hecho algo indebido y el Espíritu Santo te redarguye. A mí me ha redarguido muchas veces. Y me ha dicho, es incorrecto lo que estás haciendo. Mentiste o cualquier cosa. Pero qué bueno es cuando Él nos confronta, viene ese arrepentimiento en nuestro corazón por la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de justicia. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y el versículo 10 dice, la justicia está disponible
porque voy al Padre, y ustedes no me verán más. El Espíritu Santo convence al mundo respecto a la justicia, despoja al hombre de su barniz de autojustificación. El apóstol Pablo le dijo pared blanqueada a este hombre que le dijo: denle una bofetada. Y él le dijo pared blanqueada. A veces nosotros tratamos como de poner algo, una apariencia, pero el Espíritu Santo no podemos ponerle apariencia. Él nos muestra cómo somos, ¿verdad? Y Él nos redarguye. Aunque nosotros nos queremos tal vez así escondernos, pero en realidad el Espíritu Santo, Él te dice con claridad lo que tú estás pasando y te redarguye, te corrige, porque Él quiere que nosotros vivamos diferente. En Isaías capítulo 64, versículo 6, dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Estamos todos infectados del pecado. Hay pecado. En el mundo hay pecado. Pero qué bueno es el poder entender que cuando nosotros nos acercamos al Señor y damos esa apertura al Espíritu Santo, al Consolador, pues lo que el mundo ha tratado de traer o infectarnos del pecado, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida diferente. En Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. O sea, el Señor, cuando nosotros declaramos nuestra fe en el Señor, pues viene esa seguridad de la salvación a nuestras vidas, y el enemigo no tiene por qué acusarnos. En Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice: y llegarás a ser como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces nosotros creemos: Jesucristo nos ha justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y de juicio que viene. Nosotros tenemos un enemigo y él nos hace convencer que podemos vivir la vida como quiera, y nos hace pensar que no va a suceder nada. Hagas lo que hagas, no te va a pasar nada. Vive la vida como tú quieras, nada te va a suceder. Pero es tremendo, porque es un mentiroso. Pero qué bueno es que nosotros podamos entender que el Señor nos muestra que sí va a haber un juicio. Tenemos que confrontarnos ante ese juicio. Vamos a mirar, el Espíritu Santo demuestra también que el mundo es culpable con respecto al juicio. Los enemigos de Cristo pensaban que lo juzgaban, pero la cruz y la resurrección demostraron
que Cristo salió triunfante y Satanás es derrotado bajo el juicio. O sea, Jesús salió triunfante, pero Satanás pues fue juzgado. En Juan capítulo 12 versículo 31 dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Satanás, él ha sido ya juzgado. Cuando Jesús en la cruz, ahí fue juzgado. Él ya no tiene autoridad, aunque él trata por medio de las mentiras, y él trata de que nosotros podamos tal vez ser engañados. No te va a pasar nada, peca nomás, haz lo que quiera, pero en realidad el Espíritu Santo, Él es el que nos convence de ese juicio. Va a haber un juicio y en ese juicio se va a exponer todo. En Romanos 10:20 dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El Señor ya lo aplastó en la cruz del Calvario, pero también dice: en breve lo aplastará bajo vuestros pies. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda verdad. En Juan capítulo 16 versículo 12 dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero este momento no pueden soportar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Podemos mirar la obra del Espíritu Santo. No está limitada a convencer a los pecadores de su pecado. El Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios, revela las cosas de Cristo, nos da la claridad respecto del futuro, nos ayuda a recordar las palabras de Cristo, proporciona respuesta a los creyentes perseguidos, da la palabra de ciencia y sabiduría según la necesidad, guía a toda la verdad, conduce a una vida de santidad. El Espíritu Santo guía al creyente a toda la verdad. En Isaías capítulo 30 versículo 21 dice: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Podemos mirar que el Espíritu Santo, Él nos va a guiar, y Él nos va a guiar sea a la derecha o a la izquierda. Nada obstaculiza la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él puede traer a luz todo. Y qué bueno que nosotros podamos cultivar el fruto del Espíritu Santo. O sea, es tan importante el que nosotros podamos mirar el Espíritu Santo. Él está, lo prometió el Señor, y está en nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos oír de Él. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos dice: en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor,
alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra estas cosas. Pero si nosotros miramos un poquito antes y nos habla respecto de los frutos de la carne. Y como esos frutos de la carne, muchas veces estamos en la carne, todavía nosotros tratamos de obedecerlo. Pero aquí nos habla que esos frutos de la carne deben ser sepultados y permitir que el Espíritu Santo sea Él el que obre en nuestras vidas. Y nos habla respecto del fruto, el fruto del Espíritu Santo, el que nosotros debemos tomarlo en este tiempo. La obra de la carne es contra el Espíritu y hay una lucha. El Espíritu Santo quiere hacer lo bueno, pero la carne hace todo lo contrario. Y qué bueno, porque hoy en la actualidad nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da la valentía de poder aún decirle a esta carne que debe obedecer al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere lo mejor para nosotros. Y yo creo que cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos llena de su fruto. Y es el único que nos podrá ayudar a vivir una vida diferente en este mundo que la maldad se ha aumentado. Podemos mirar la maldad, y una de las cosas que nos ayuda, aunque la maldad se ha aumentado, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida diferente. Y esa vida diferente podemos mirarla cuando nosotros permitimos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu, lo que habíamos mirado, es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existe control a estas cosas. Qué bueno el que nosotros podamos pedirle al Señor. Él prometió el Espíritu Santo. Sin la ayuda de Él, nosotros no podemos vivir. No podemos vivir. Yo intenté el poder vivir tal vez mi vida, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo pude ser diferente. Y yo creo que el Espíritu Santo no se ha ido. Él está. Y qué bueno el que nosotros podamos decirle al Espíritu Santo: yo quiero que tomes control de mi vida. Toma control de mi vida. Si el Señor Jesucristo lo prometió, Él está aquí para podernos ayudar en estos tiempos tan duros y difíciles. Así como el Señor Jesús fue amigo de los discípulos y el ayudador, el Espíritu Santo, Él quiere ser nuestro amigo y también ayudarnos en las dificultades cuando tú no puedes vencer, que tú puedas decirle: aquí estoy, Señor. Tú prometiste el Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes. Lléname de tu Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te llena de los frutos del Espíritu. Y tú puedes ser diferente. Cuando habla de la paz, abarca salud, armonía, buen orden. Cuando
habla de la paciencia, nos habla de la resistencia firme y de la perseverancia. Cuando nos habla de la bondad, incluye la generosidad, la fe, incluye la generosidad. La fe abarca la fidelidad. La mansedumbre incluye la fidelidad, cortesía y consideración. Y la templanza significa autocontrol. Y eso es lo que el Espíritu Santo, Él sí nos da. Él quiere que nosotros vivamos bien, pero está en nosotros. El que nosotros podamos decirle: lléname, Señor. Porque a veces, aunque tal vez Él ya nos llenó y hemos hablado en otras lenguas, pero sin embargo hemos permitido esa aridez, hemos permitido esa frialdad y ya no vivimos conforme a lo que el Espíritu quiere. Hemos cedido a las obras de la carne, que son contra del Espíritu. Y esas obras de la carne, el enemigo nos hace convencer: nada te va a suceder, puedes vivir, no te vas a enfrentar a un juicio. Es una mentira, pero en realidad nosotros podemos mirar que sí nos enfrentaremos a un juicio. Y qué bueno que hoy el Señor no nos abandonó, no nos dejó huérfanos. Él mandó el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en victoria. Vamos a ponernos de pie. Cerrados sus ojos. Nada obstaculiza la obra del Espíritu Santo, tanto como los creyentes que cumplen las concupiscencias y deseos pecaminosos de la carne, y se convierten así en instrumentos del pecado. Podemos evitar esta conducta si andamos en el Espíritu.